Está con nosotros nuestro invitado de la mañana de hoy, don Richard Morales, candidato a la vicepresidencia de la República y quien acompaña naturalmente en esa papeleta a la profesora Maribel Gordón. Richard, buenos días, bienvenido como siempre. Muy buenos días, Edwin, agradecido por la invitación. Buenos días a todo el equipo, a Leonardo, a Flor, Lisa, María Cristina, Gonzalo, a todos los que nos están sintonizando y a todos los trabajadores de la estación. Saludos. Lo primero, don Richard, ¿cuál es su balance de por dónde va esta crisis que está viviendo el país? ¿Cómo lo está analizando? ¿Cuál es el balance que tiene al día de hoy Richard Morales? Bueno, estamos en un momento muy crítico que se debe a un gobierno que se ha rehusado a escuchar al pueblo que está en las calles, más de 200.000 personas que se han manifestado en distintos puntos del país, en una lucha que no empezó hoy, no empezó en estas semanas, que es histórica, yo me atrevería a decir que es generacional incluso, la resistencia que ha habido contra Codemín, con los militares, contra Cerro Colorado, contra Minera Santa Rosa, contra Cerro Quema, contra Petaquilla, contra las reformas mineras de Martinelli, y ahora contra el First Quantum, ¿no? Luchas históricas donde han participado comunidades de base, organizaciones populares, grupos ambientalistas, los jóvenes, en mi propio caso, que vengo participando particularmente desde mediados del 2005, 2006, con los campesinos de la Costa Abajo, en contra de Petaquilla, cuando en aquel entonces era Richard Pfeiffer el protagonista de estos problemas, y ya en las protestas contra Martinelli también, Maribel Gordón, que viene desde los 80, ¿no? De esta batalla contra la minería como dirigente estudiantil en su momento. Esta ha sido una lucha histórica que ha habido por un país sin minas. Pero sin lugar a dudas ha habido una toma de conciencia impresionante en este momento. Y esa toma de conciencia ha sido ambiental. Por ejemplo, tenemos un pueblo que ya sabe, ya está claro que no quiere un país con minas, que sabe que el futuro no es rellenar este país de fosas mineras, sino que quiere un desarrollo equitativo, un desarrollo sostenible, donde no destruyamos nuestros recursos naturales, sino que los aprovechamos para el bienestar colectivo. Ha sido Richard, un pueblo que ha adquirido una conciencia también patriótica. Recordemos esto, este pueblo, los jóvenes en las calles, los obreros, los docentes, están claros de que no tenemos que someternos a las transnacionales, que los que se deciden qué se hace o qué no se hace en este país no son estos grandes capitales de afuera, es el pueblo Richard, panameño. Y esa es una lección democrática también. Y yo creo que esta toma de conciencia es importante, pero nos encontramos en un momento crítico porque viene la hora de que esa conciencia se concrete, se materializa, y el gobierno no ha escuchado. Y el hecho que el gobierno, en vez de escuchar al pueblo, sigue escuchando a los socios de la mina, sigue tratando de proteger sus intereses, eso es lo que nos tiene en este atolladero actual. Richard, usted ha sido, y lo dijo, parte activa de las manifestaciones que por un lado ha convocado el Suntrax y los gremios afines al Suntrax. Usted acompañaba a Maribel Gordón en varias de estas convocatorias, si no en todas. Y usted está dando una lectura en torno a la discusión, a la crisis que vive el país en este momento. Defino yo el país como crisis, no digo que lo haya dicho, no lo haya dicho usted, pero a lo que yo voy, los grupos por los cuales usted ha acompañado a manifestarse manejan como única vía para frenar un poco la crisis que se está viviendo que la ley 406 sea derogada a través de la Asamblea Nacional, a través de una ley, de otra ley. Aquí y en varios espacios hay expertos, abogados y demás que han dicho que esa derogación no es la indicada y no se puede hacer por diferentes motivos y que hay que esperar a la Corte. Pero el país está entrando en un momento en donde hay una ausencia de gobierno, usted lo ha dicho también, pero no se ve un espacio en donde se pueda frenar todo este tema. No hay un punto en común. Hay crisis, se está llegando a la crisis económica, hay productos que no están pudiendo ser comercializados, hay productores que están perdiendo todos sus cosechas. A su vez, hay desabastecimiento. Entonces, según Richard Morales, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Está férreamente cerrado a que si no es por una ley no van a parar las manifestaciones? ¿Eso es estar en el camino para llevar a un buen punto al país?
Lo primero, y como precisión, ¿no? No es solamente acompañando las protestas a donde ha estado el Suntrax, hay que destacar que es la Alianza Pueblo Unido por la Vida, donde hay múltiples gremios que participan en ese frente, que son muchos de los gremios que participaron en las protestas del 2022 que conducieron a la mesa de Menoromé. Y ahí hay múltiples dirigentes y los procesos de toma de decisión de Alianza Pueblo Unido por la Vida son colectivos. Es decir, son estos múltiples gremios, múltiples dirigentes que incluyen efectivamente los obreros del Suntrax, pero también incluyen a docentes, incluye a la CGTP, a Convergencia Sindical, al Frente, a la Federación Auténtica de Trabajadores. Es decir, aquí hay múltiples personas, ¿no? Así que yo creo que hay que poder reconocer ese hecho, ¿no? De que estos son procesos colectivos y amplios. Y también precisar que yo no solamente he participado, y Maribel también, no solamente en las marchas de Alianza Pueblo Unido por la Vida, sino también en las marchas que se convocaron en la cinta costera. Y participé en las marchas junto a los jóvenes, y incluso los dos movimientos convergieron en muchas ocasiones. Yo sé que se ha creado esta matriz de decir que hay marchas buenas, marchas malas, pero para todos los efectos, aquí ha habido un intento de luchar en unidad por un país sin minería. Hay intentos para dividir a ese movimiento, pero para todos los efectos, tanto los jóvenes como los docentes, como los obreros, como los indígenas, han tenido la conciencia patriótica ambiental de que hay que luchar unidos. Ahora, respecto a las vías, aquí también hay que destacar algo. Disculpa que todavía no he ido a la pregunta de Leonardo, estaba en la precisión. Respecto a la pregunta, aquí hay que tener claro, en Panamá no hay un Estado de Derecho. Dejemos la ficción, aquí no hay separación de poderes. Y eso es algo que ha estado claro. Aquí hay magistrados de la Corte que han denunciado que los fallos se compran y venden. Eso se sabe. Es decir, aquí nos gobiernan mafias. No hay Estado de Derecho, hay Estado delincuencial. Y tanto la Corte vende fallos, los diputados venden leyes, eso lo saben. Sabemos que los diputados son corruptos y las leyes las venden, y que para tú recibir la ley que tú quieres tienes que pagar a los diputados, al igual que los fallos de los magistrados. Y el Ejecutivo vende efectivamente decretos, vende contratos, vende concesiones. Es decir, hay una colusión entre los tres poderes del Estado. Y el tema sería si vamos a confiar en esas mismas instituciones corruptas de un Estado corrupto para que sean ellas las que nos den una solución cuando no lo han hecho antes. O vamos a confiar en nosotros, vamos a confiar en ese pueblo que se ha organizado y que ha arrinconado al poder político, que ha arrinconado también y lo tiene temeroso al poder económico, porque el poder económico en Panamá está acostumbrado a hacer lo que quiera, hacer lo que quiera con los magistrados, hacer lo que quiera con los diputados y hacer lo que quiera con el presidente. ¿Y por qué? Porque le financia sus campañas, efectivamente. Así que la pregunta es en quién confiamos. En estas instituciones corruptas, con magistrados corruptos, diputados corruptos, presidente corrupto, o si vamos a confiar en la organización del pueblo que democráticamente está exigiendo un país sin minas, el cierre, el cese de operaciones de la mina. Ahora, hay distintas vías legales para eso, efectivamente. Están quienes mantienen que hay que esperar un fallo de la Corte Suprema, manteniendo nuevamente que esos magistrados son igual, más corruptos incluso que los diputados, que la mayoría de los magistrados los ha puesto el actual presidente. Si ya vamos a esperar eso, que puede ser que se dé un fallo en 50 días, como algunos de manera muy optimista asumen, o puede ser que se dé un fallo en 20 años nuevamente. Ahora, o podemos apostar a la derogatoria de la ley, y se ha presentado una iniciativa ciudadana, la 579, que permite que para que Nito Cortizo pueda convocar a sesiones extraordinarias y efectivamente derogar la ley, y una ley que sería de interés público por el que tendría efectos retroactivos. Pero podemos enmarañarnos en el debate legal. A fin de cuentas, expertos, tanto el derecho internacional, han establecido, porque aquí hay un debate jurídico y hay posiciones distintas entre abogados y especialistas en la materia, porque la posición de que se puede derogar la ha sostenido la academia, la ha sostenido la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, que mantiene un prestigio importante. Y se ha sostenido que a la hora de este arbitraje o esa pugna internacional, ambas vías para efectos de la minera son prácticamente lo mismo. La minera lo consideraría una expropiación indirecta, iríamos a un arbitraje, y el propio ministro, el ministro Boyd, que por cierto tiene vínculos con la mina y vienen esos conflictos de intereses, bueno, vínculos históricos incluso, ¿no? Pero habría un conflicto de intereses. Pero incluso el ministro ha dicho que ya hay demandas. Es decir, antes de que incluso viniéramos a este debate respecto a la ley 406, ya habían 3 demandas en su lugar. Eso es lo que amenazó el ministro. Tocaría que nos demuestre qué demandas son y a dónde están. Así que, más que jurídico, porque el país puede ganar una demanda, y eso se ha dicho, incluso
la magistrada Graciela Dixon dijo, podemos ganar una demanda y podemos derogar la ley, pero después cambió de opinión. ¿Por qué cambió la opinión de un momento a otro y dijo, no, no se puede derogar, hay que ir al fallo? Faltaría ver por qué ciertas personas empezaron a cambiar de opinión repentinamente. Pero el tema se reduce a lo político. Si la Corte va a fallar o si logramos una solución ahora en este momento con esa derogación de la ley que ha venido por iniciativa ciudadana, eso va a depender del poder popular, del pueblo en las calles, de los jóvenes, de los docentes, de los obreros, de los indígenas, porque si no hay presión, ni el legislativo va a actuar, ni mucho menos lo va a Pero hacer quebrar el el país, judicial. porque ¿cuánto tiempo más van a durar esos cierres de calle, esos tranques? Eso depende del gobierno que escucha al pueblo. Y eso depende no solamente del gobierno, es importante, depende también de los socios locales de la mina, que son sectores sumamente poderosos, que están tratando por todos los medios posibles de desmovilizar las calles. Y ahí, ahí es donde viene ese intento de ellos de separar las protestas y las protestas buenas. Perdón, Malas. Es el intento, porque ellos saben que una vez las calles se diluyen, una vez se desmovilizan las calles, ellos pueden regresar, como dicen en inglés, a business as usual. Aquí manda el poder económico y le baja la línea a los magistrados. Richard, ¿quiénes ordenan los cierres de calles? ¿Quiénes ordenan los cierres de calles? Porque en varios puntos nos hemos encontrado con grupos que dicen que deben recibir la orden para poder reabrir las calles. ¿Quiénes son los que dan la orden? ¿Usted sabe? Hay múltiples sectores, Flor, y esto es importante tenerlo presente, porque claro, hay protestas que las llevan adelante Alianza Pueblo Unido por la Vida con sus múltiples organizaciones. Dentro de Alianza Pueblo Unido por la Vida también hay distintas circunstancias de cada organización. No es, cada sindicato o grupo o organización no tiene las mismas posibilidades. Pero también están los de las comunidades. Hay cierres de las propias comunidades que son espontáneos, es decir, gente que se ha sumado a este movimiento. Hay también los cierres de los pueblos indígenas. Y ahí no simplemente pueblos indígenas de manera monolítica. Hay distintos pueblos, distintos grupos que están organizándose por distintos motivos. Así que uno no puede decir, hay una línea que está bajando de algún punto. Cualquiera que ha pasado, ha visto los distintos cierres, las distintas protestas, se da cuenta que aquí hay distintas organizaciones, distintos grupos que están actuando bajo un norte común. Los métodos y las formas pueden ser diversos, pueden ser distintos. Perdóname, pero aquí yo quiero entrar está actuando bajo un norte común, pero hay que mantener presente esto. Hay una diversidad. Hay una diversidad y lo ideal es que haya diversidad en la unidad hacia una dirección común, Adelante. que es lograr un país sin minería metálica. Así lo que viene clamando el pueblo panameño. Richard, aquí quiero entrar a un punto en particular porque lo he escuchado varias veces y por tema de precisión tú dices que no hay diferencia entre los cierres que están ocurriendo, por ejemplo, la gente que tiene bloqueadas las carreteras y la marcha de los jóvenes. Pero sí hay algunas diferencias importantes que hay que remarcar porque hablas de un pueblo como completamente unificado que está en contra de la minería. Acabo de decir un pueblo diverso, que lucha de maneras diversas. Eso lo acabo de decir hace un par de segundos. Pero bueno, continúa, disculpa. En este momento hay grupos que no, la diferencia contra los cierres que estamos viendo, que no se permite que llegue comida a la capital, y las manifestaciones en la cinta costera de los jóvenes parecen ser dos métodos muy distintos con dos agendas muy distintas. Creo que la pregunta de mi compañero Gonzalo es, ¿qué se va a requerir para que personas que no son grandes las manifestaciones que están en los cierres, puedan y permitan abrir la calle? O sea, porque estamos hablando de un mundo democrático, pero eso no parece muy democrático. Democrático. Las protestas de los jóvenes eran democráticas. Las protestas de los docentes son democráticas. Al punto tan democrática que después que este animal le dispara a dos docentes, los docentes no agarraron a ejercer la violencia contra el asesino. Ellos mantuvieron la calma y esperaron a las autoridades. Es un respeto al Estado de Derecho impresionante. En muchos otros países no habría habido esa capacidad de contenerse ante lo que acababan de presenciar. Pero los jóvenes, en las marchas en las que yo participé, nuevamente destaco, y en las que vengo participando, en las que hicieron otras generaciones de jóvenes, cuando yo también era joven, ya no soy tan joven, también eran protestas que cerraban las calles, hay que tener esto presente. También se estaba cerrando la calle 50, se estaba cerrando la cinta costera. Y hay, por ejemplo, una protesta muy importante que se está dando ahora mismo, es la protesta en la entrada de la mina. Esa protesta es crucial. Son las comunidades que se han organizado para protestar ante la mina, porque uno sabe que una forma de ejercer una tremenda presión sobre las minas estando ahí mismo en sus puertas.
Pero, Richard, pero La aquí posición lo es importante es entonces que la esto. mayor parte del pueblo panameño, la posición, la lectura política que debo entender es que la mayor parte del pueblo panameño efectivamente está apoyando los cierres de la carretera y, por ejemplo, la falta, que eso implica la falta de producción, que lleguen los productos a la capital. O sea, la mayoría, la lectura política es que la mayor parte de la población realmente está apoyando los cierres masivos de las calles. La mayor parte de la población está de acuerdo en que este debe ser un país sin minas, un país sin minería metálica a cielo abierto. Hay que tener presente nuevamente que hay múltiples organizaciones protestando en múltiples partes del país, en las organizaciones, en los puntos donde hay organizaciones de Alianza Pueblo Unido por la Vida, efectivamente los cierres se levantan periódicamente, se permiten corredores humanitarios, es decir, son cierres a donde se dan todas las Pero consideraciones Richard, necesarias por razones sociales. es que le voy a decir algo. Pero Pero es que nuevamente, Richard, disculpa, Gonzalo, disculpa, pero el tema aquí es este. Nuevamente, aquí hay un pueblo que se ha levantado y hay un pueblo al que el gobierno no está escuchando. Nadie puede controlar ni puede decidir por los pueblos indígenas y lo que cada grupo vaya a hacer. Yo no puedo perfecto. hacerlo. No puede hacer ningún dirigente sindical tampoco. Y aquí viene el tema cuando no se asume responsabilidad como gobierno y cuando los socios de la minera también creen que se pueden cerrar y pueden seguir protegiendo sus intereses a cualquier costo. Lo que tienen que dar es respuesta a las exigencias de la gente, porque es una lucha democrática por conquistar derechos No, democráticos. Porque la democracia estamos, no es solamente una vez cada 5 años. y Es está el muy pueblo bien. que está exigiendo sus derechos cuando tiene gobiernos que le han traicionado a la voluntad de ese pueblo. Recordemos el artículo 2 de la Constitución, de dónde viene de dónde viene el poder del soberano, del pueblo panameño. De ahí Pero emerge. don Richard, fíjese que yo coincido con usted con la democracia, la libertad de expresión que algunos otros países no viven. Pero me llama la atención que usted no le responde la pregunta a mi compañera María Cristina. Y yo le voy a decir algo. No hay duda, se lo puedo decir ya a término personal. Precisame la No, pregunta que yo le he por eso, ahí contestado. voy. No hay duda por lo que se ha visto en las protestas. Uno puede inferir que no hay duda de que la ciudadanía no quiere que Panamá tenga una economía extractivista. Eso ha quedado en evidencia. Perfecto. Ese es un punto. Pero el punto que traslada a mi compañera a usted es el tema del cierre de las calles para lograr un objetivo. Y yo le pregunto algo, don Richard. Usted habla del poder económico que ciertamente ejerce algún tipo de presión en el Estado, no solo en este, sino en todo el planeta. Pero, ¿qué le dice usted al oyente que nos está sintonizando que tiene que pagar más por un producto porque está escaseando y usted sabe que con la escasez aumenta el valor de los productos? Dos, que no encuentra esa verdura porque lamentablemente, o más que lamentable, con todo el derecho dirían algunos, hay quienes están trancando las vías y la línea de producción pues se corta. Eso no exime, y voy a ser claro, una persona nos puede estar escuchando y está diciendo, yo soy antimina, no quiero que este país sea extractivista, punto, levanto la mano. Pero ojo, yo necesito comer, yo necesito comprar mis alimentos. ¿Qué le dice usted a esa persona? Digo, Gonzalo, si lo que pudiéramos haber hecho, porque remontémonos a la historia, ¿qué pudiéramos haber hecho cuando estaban los estadounidenses aquí y cuando había una ocupación de Panamá, cuando éramos una neocolonia? Nos hubiéramos podido quedar en la casa, nos pudiéramos haber quedado conformes con mantener la situación actual y esperar que las autoridades por sí solas en algún momento de la historia alguna solución podían llevar adelante. Esa es la actitud de la sumisión, de que tenemos que dejar las cosas tal y cual están y seguir confiando en los que nos han traicionado siempre. Claro, toda lucha siempre es difícil, toda gesta de protestas lo han sido, si uno analiza la historia de Panamá, efectivamente, las han sido, las del 2022 también fueron sumamente difíciles. Son la lucha contra el aumento del costo de la vida, y el costo de la vida está aumentando en ese momento, no por las protestas, por el aumento del costo de la vida que la gente salió a la calle. No es verdad que el problema con el alto precio de los alimentos sea por las protestas, es por la especulación de los monopolios, esos grandes monopolios que hacen de intermediarios, que especulan, que especulan con la importación de insumos, que especulan con la comercialización y están empobreciendo y quebrando a los pequeños productores. Eso también es verdad. Eso también es verdad, Richard, pero a usted no le preocupa, Richard, a usted no le preocupa. ¿Por qué hay un problema con los medicamentos?
Hay un problema con los medicamentos porque sabemos que hay oligopolios importadores de medicamentos que especulan con los precios y por eso tenemos uno de los precios más altos del medicamento y Claro, por eso tenemos escasez. eso es Si cierto, queremos pero ponerle un alto a los cierres, el gobierno tiene que atender las demandas del pueblo. A nadie le gusta protestar. A mí no me gusta protestar, a mí no me gusta tener que ir a la calle y aguantar sol, aguantar lluvia, tener que dejar de pasar tiempo, sea con mi familia, o no poder seguir trabajando. A nadie le gusta eso, nadie disfruta eso. Esos docentes que estaban en chamba en ese cierre, ellos tampoco disfrutaban eso y perdieron la vida por sus convicciones, por sus principios, porque creían en la lucha, porque creían que lo que ellos estaban haciendo significa algo. Nadie hace esto por deporte o por pasatiempo, están ahí porque creen en una causa. También los jóvenes no pasaron más de una semana marchando no sé cuántos kilómetros por día por deporte, porque fue una rumba, porque fue una fiesta. Ellos lo hicieron por convicción, al igual que lo están haciendo los docentes porque creemos en una causa y sabemos que está en juego el futuro del país. Incluso yo me atrevería a decir que no solamente el futuro del país, porque esta es una lucha también contra el cambio climático. Esta es una lucha para que tomamos conciencia de que si no actuamos ahora, la propia supervivencia de la humanidad está en riesgo. Claro, uno dice esto es solamente una mina, esto es solamente una batalla de muchas, pero es una batalla de muchas, de una guerra mucho mayor. La guerra porque logremos economías que sean verdaderamente sostenibles, que no crezcan destruyendo sus propios recursos y a la vez destruyendo a la especie humana. O sea, hay una lucha que importa aquí. Y si queremos que llegue a un final, el gobierno tiene que dar respuesta. Tiene una solución, ojo, tenía una solución antes, que era el desacato. Se presentó una querella de desacato ante la Corte Suprema que tenía que obligar al Ejecutivo a acatar y ejecutar el fallo de la Corte de 2017. La Corte se rehusó a recibir el desacato. Se rehusó a recibirlo. Necesitamos que nos dejen preguntar. Perdona, perdóname. La iniciativa ciudadana 567 que permita al Ejecutivo efectivamente derogar la ley 400. Estamos regresando al punto, pero creo que la respuesta al tema de si la mayor parte de la población está de acuerdo con los cierres de calle que no permite que entren alimentos, más allá de la razón por la parte económica de alimentos, siento que no se ha contestado. Pero quiero regresar un poco a usted como candidato. Pero ¿cómo se contesta? Una pregunta, ¿cómo se contesta? Hacemos una encuesta científica, podemos hacer una encuesta, porque hay una encuesta que sí dice que el 75% de los panameños están en contra de la minería, una encuesta que vino de la Universidad de Panamá. Ahora, cuando uno le pregunta en las calles, gran parte de los panameños están conscientes que esto es difícil, que esto implica un sacrificio, pero podemos hacer una encuesta científica y podemos medir los métodos, porque yo creo que uno efectivamente cuando hace estas preguntas uno puede especular, uno puede usar anecdóticamente, pero gran parte de la gente está clara que esta lucha es necesaria. Richard, porque pero la gente está protestando y quieren ir a trabajar. La gente quiere trabajar, quiere que lleguen los insumos médicos, quieren tener comida. ¿Están en contra de la mina? Sí. Entonces tenemos que ser firmes con el gobierno. Pero firme qué, acabando el país, ser firmes con los socios de la mina. Que los socios de la mina dejen de defender sus intereses. Dejemos de culpar al pueblo en las calles de los problemas del país. Ahora el pueblo es el culpable de que no haya medicamentos. El pueblo es culpable de que hayamos ido tercerizando y privatizando los servicios de salud. Una pregunta. De atención oportuna de salud del país. El pueblo es responsable de la privatización de la salud. ¿Cuál es la concepción? De que hayamos permitido que gobierno tras gobierno deteriore los servicios de salud. El pueblo no es responsable de eso. El responsable es el gobierno y el responsable son los socios. El pueblo está patrióticamente en las calles luchando. Y por esa lucha perdieron sus vidas. Perdieron sus vidas La concepción binaria del pueblo. Tomás Cedeño. La concepción binaria del pueblo. Son mártires de esa lucha patriótica. Okay. Y ellos junto a muchos otros están luchando por lograr un objetivo. Esto es importante. Es muy importante. Esos sacrificios no pueden ser en vano. No pueden ser en vano. No puede traicionar la conciencia que ha adquirido este pueblo. Una conciencia patriótica, una conciencia ambiental, una conciencia democrática. Este país ha dado un salto. No permitamos que nos hunda nuevamente en el conformismo de decir, tenemos que seguir haciendo lo que las transnacionales quieren. Tenemos que seguir esperando a que la Corte, que nos ha traicionado históricamente, vaya a fallar. Tenemos que confiar en los diputados. Tenemos que confiar en el presidente. Tenemos que esperar. Váyanse a sus casas. Una pregunta como candidato a la vicepresidencia. He visto que has explicado muy bien cuál es la concepción que tú tienes un poco del pueblo. Pero ahora como candidato a la vicepresidencia, nosotros sabemos que el cierre de la mina trae repercusiones económicas, eso es indudable, eso no es justificación para que la mina se quede o no se quede, pero yo quiero entender un poco, porque no lo he podido todavía entender,
¿cuál es el plan y cuál es el modelo nuevo que se propone desde el lado de la dirigencia de la que tú estás tratando de aspirar a un cargo público, que ustedes proponen? Porque yo no lo termino de entender. ¿Cuál es el plan político y económico, sobre todo el económico para el país? Porque sabemos las repercusiones económicas que vienen, no solamente por el tema de la mina, sino por el tema de la sequía del canal. Y yo no termino de entender cuál es ese plan. Y, y hago otra precisión, estas precisiones son importantes. Recuerden que también soy docente, así que uno tiene que aclarar temas, ¿no? Tiene que aclarar las premisas. Mi concepción del pueblo es muy claro. Tenemos un pueblo muy digno, muy valiente, diverso, efectivamente, diverso, que lucha, que protesta de diversas formas, con diversos métodos, pero que en los momentos críticos de este país sabe unirse. Y por eso logramos expulsar de este territorio al imperio más poderoso de la historia de la humanidad, porque este pueblo supo unirse en sus momentos decisivos. Y yo confío en el pueblo. Es decir, yo tengo fe en el pueblo y en su capacidad para lograr este objetivo. Eso es importantísimo. Porque yo no creo, por ejemplo, yo no creo que los indígenas que están protestando son por una agenda oscura, anárquica, algún tipo de conspiración internacional. No. Yo creo que son gente patriótica, comprometida con una causa que está cansada de las mentiras y las traiciones. Yo pienso lo mismo de los docentes. Yo no creo que esos docentes responden a una conspiración internacional. Son patriotas y hay que honrarlos como patriotas. También los obreros y también los jóvenes. Pues son jóvenes buenos, son gente que ha estado que no pudiera luchando. trabajar no es parte del pueblo. Esa es la concepción del pueblo. Es un pueblo que sabe unirse en sus momentos decisivos. Sobre el plan, yo creo que el plan es muy importante. Nosotros estamos planteando un país sostenible, un país verde, un país que no sigue dependiendo solamente de mover bienes finitos de un océano al otro, sino un país que se dedica a desarrollar el único bien infinito que existe, que es el conocimiento. El único camino al desarrollo que existe es aplicar el conocimiento, es decir, la ciencia y la tecnología, la producción. Y esto implica que tenemos que poder integrar nuestra zona de tránsito, ese sistema logístico multimodal, con el interior del país. Porque históricamente ha habido una concentración de la actividad económica en pocas manos, pocas actividades económicas y una región muy pequeña del país, que es la zona metropolitana o la zona de tránsito. Tenemos que articular zona de tránsito a la producción industrial y agroindustrial en el interior del país, en las provincias y en las comarcas. Es más caro en Panamá enviar un contenedor de Chiriquí a Panamá que de Panamá a Europa, por ejemplo. Y esta integración tiene que ser a través de distintas estrategias que nos permitan, por ejemplo, organizar en estructuras cooperativas a los trabajadores informales, a los pequeños emprendedores para poder incorporarlos. Tiene que ser a través de empresas mixtas donde puedan participar tanto la inversión extranjera, la inversión nacional, el Estado, los trabajadores cooperativizados. Es decir, tenemos que lograr incorporar a la gente en la economía, que no sigamos teniendo un 60% de informalidad y precariedad en nuestro país. Eso es importantísimo. Pero esto apuesta también a algo. Necesitamos un desarrollo que sea equitativo y sostenible, como planteé anteriormente. No destruyamos la naturaleza, sino vamos puntualmente al área donde actualmente está la mina, o estas zonas del Atlántico, o estas zonas del interior del país que históricamente han estado abandonadas, que han estado abandonadas por los gobiernos que hemos tenido, del cual, por ejemplo, por cierto, todos los demás candidatos han participado de alguna forma u otra en esos gobiernos. El abandono histórico de esta zona es lo que los tiene vulnerables a estos proyectos tan depredadores como el de la minera de First Quantum. ¿Qué necesitamos ahí? ¿Qué se puede desarrollar ahí? Sin duda está el ecoturismo, el aprovechamiento del turismo, como lo hace también el vecino país de Costa Rica. También está la biomedicina y la biotecnología. Uno podrá decir cómo un país pequeño como Panamá va a poder desarrollar estos sectores. Países más pequeños y pobres de Panamá han logrado hacerlo. Pero estos son los sectores que podemos aprovechar también esas alianzas estratégicas. Por ejemplo, cuando Panamá firma acuerdos con otros países, ¿qué requiere? Transferencia de tecnología para poder desarrollar proyectos de punta. ¿Por qué digo biotecnología y biomedicina? No los estoy soltando así por decir sectores, porque estos son sectores que dependen de la biodiversidad. Ahí provienen sus insumos. Hay una riqueza tremenda en esa naturaleza. Tenemos un 4.9% de la biodiversidad mundial, y al igual que los demás países en el corredor biológico mesoamericano, tenemos que lograr conseguir la minería metálica a cielo abierto. Parece muy bien, pero todo esto requiere de una importante inversión extranjera. Y 2 minutos anteriores, porque en Panamá no existe el capital, excepto que lo tratemos de financiar con un déficit todavía más grande. Entonces, todo esto me contradice un poco a lo que habías dicho anteriormente de que Panamá tenía que dejar de depender de los grandes capitales extranjeros. No entiendo cómo se va a pagar todo este plan. Yo voy a repasar mis palabras. Yo dije, no son ellos los que van a decidir qué se hace o qué no se hace en este país, el pueblo. Es decir,
Queremos que vengan capitales extranjeros como socios de Panamá, como socios del Estado panameño, como socios de empresas del sector privado panameño. Y para esto necesitamos capitalistas responsables, que estén pensando con visión, no en dejar al país en el estancamiento que está actualmente, sino pensar en el desarrollo. Yo tengo la confianza de que esos capitalistas están ahí, que no son precisamente los que por lo menos han asumido posturas políticas a través de la Cámara de Comercio y otros organismos ahora, pero yo sé que están ahí dentro del país. Es decir, que podamos ser socios donde el país gane y ellos ganen. No van a venir si ellos no ganan también. Pero lo importante es que ellos no van a ser los que deciden qué se hace en el país, sino que nosotros tenemos que planificar, crear un plan. La planificación es vital. Candidato que no reconozca la importancia de la planificación de una política económica a largo plazo simplemente está perdidísimo en lo que hace falta hacer, porque se requiere visión a futuro. Y planificar ¿qué implica? Que tú estableces prioridades y tú dices en qué sectores tú requieres esa inversión extranjera, porque aquí no contamos con los conocimientos, no contamos con el capital necesario, y que tú puedas hacerla de una manera que sea mutuamente beneficiosa. Eso hicieron en países asiáticos, eso hizo Singapur, eso hizo Corea del Sur, eso hizo China, eso hizo Japón, es decir, asociación estratégica. Porque sí, pero ¿qué pasó aquí? A diferencia de lo que hicieron esos países asiáticos, aquí le apostamos a las recetas neoliberales. Aquí le apostamos a las recetas que venían recomendando los Barletta, los Chapman, simplemente de privatizar, de ceder todos nuestros activos estratégicos a estas empresas transnacionales. Y por eso hoy en día ni siquiera nos beneficiamos de los puertos. Bueno, mira la política portuaria de un país como Singapur comparada con Panamá. En Panamá claro, la ha cedido completamente. pero acá tengo otra Cedimos otro punto un poco entonces que no entiendo porque me parece un poco hasta contradictorio. Acabas de mencionar dos países que le han dedicado muchísimo dinero y muchísima inversión a la educación, ¿no? Y el tema de la educación en Panamá es un problema por desidia del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es un problema porque Panamá es de los países que los muchachos han estado más tiempo fuera de las escuelas, exactamente por el paro de los docentes. No solamente por el COVID, sino el paro que existe ahora y el paro que existe después. Me parece contradictorio un poco decir que vamos a apostar a la educación cuando los profesores, un sindicato dice no va a clase y las escuelas públicas se quedan sin dar clase. Eso no hace más que aumentar la brecha de desigualdad. Entonces no entiendo cómo uno compara una cosa con la otra, ¿no? Ahora, lo primero sería dejar claro, los problemas de la educación no empezaron por el paro de los docentes. Eso fue lo primero que dije. ¿No? Claro, eso fue lo primero que dije. ¿No? Y es importante que podamos reconocer estos puntos honestamente, ¿no? Eso fue lo primero que dije. Eso es parte de toda discusión seria de nivel, que es lo que se necesita en el país, elevar el nivel. Ahora, ¿qué hicieron estos países que mencioné? Porque creo que nuevamente es importante estudiar los casos de éxito de desarrollo y ver qué se aplica y qué no. Porque yo no estoy diciendo copiémonos de Singapur. Circunstancias muy distintas, particularmente el papel que ocupan en el mundo, es muy diferente, porque depende mucho de qué mercados hay a su alrededor, qué cadenas de... Claro, también Singapur es una dictadura también. Pero la pregunta concreta, ellos planificaron, y en función de esa planificación, de sus objetivos de desarrollo, ellos establecieron qué educación requiero, porque de nada sirve que tú digas, yo voy a formar a determinado tipo de ingenieros eléctricos, químicos, etcétera, o a físicos, si yo no sé a dónde los voy a insertar. Si voy a formar personas sin saber dentro de qué plan yo voy a insertar. Tú tienes que establecer el plan y transformar tu sistema educativo en función de ese plan, para que estés formando en los conocimientos, en las capacidades que se requieren en la economía que tú estás construyendo. Es un proceso que va a la par. Y aquí no se puede simplemente improvisar o no se puede dejar a la mano invisible del mercado, que cada uno abra su escuela, su universidad y que enseñe lo que le da la gana. Esa es una fórmula para el fracaso. Por eso se requiere planificación y en función de esa planificación, de ese plan, de ese proyecto nacional, que es lo que nuestra élite no tiene. Claro, pero estamos Richard, hablando de los gremios y la falta de las clases. ¿Por qué están apostando a la minería? Porque se les ha ido agotando el modelo económico, porque se ha ido agotando el modelo de venta de servicios financieros ilegales, porque se ha ido estancando el modelo de apostar a la especulación inmobiliaria. Esos sectores han empezado a estancar. Lo que sigue con vitalidad es efectivamente el sistema logístico, pero ya vemos incluso los problemas que tiene actualmente el canal del agua. Vemos un modelo que se ha ido construyendo particularmente a partir de los 70, que está en crisis.
¿Sí? ¿Qué dice esa élite? Bueno, si eso está en crisis, ya yo no puedo seguir haciendo mi dinero especulando con rascacielos, con centros comerciales, con resorts turísticos, voy a hacerlo siendo socio menor de la minería. No, pero Richard, ahí hay Pero un usted punto. tiene hijos en escuela pública. Esa es la salida que ellos te están planteando. Es la Richard, falta de visión. Y usted lo que tiene Maribel hijos en Gordon escuela y yo pública. aspiramos a traer es una visión de futuro. Y yo creo algo. Estos capitalistas responsables que están pensando en este país deben poder participar en la construcción de ese proyecto de futuro para Panamá, porque es vital que participen todos los sectores. Tienen que estar los trabajadores, tienen que estar las indígenas, porque si no están los indígenas, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Lo que estamos viendo y hemos visto en muchos Claro, momentos. pero don Richard, ahí yo, satisfacción. Hay que fíjese que yo, incluir, hay que incluir. fíjese que usted habla de un modelo de país en base a su convicción y a su ideología más que respetable. Podemos estar de acuerdo o no. A mí me En llama la base atención. también, Gonzalo, a mi formación. No, Recuerda que yo tengo una y por formación eso, en política económica, pero por incluso eso. una formación en política económica de Estados No, Unidos, valga la pena destacar, ojo, ¿no? y nadie Pero pone en duda, nadie pone en duda eso. Lo que quiero trasladar es lo siguiente a mi pregunta. Te pide un cambio, don Richard, y Cambio llama la histórico. y cambio histórico, y llama bastante la atención que sea Maribel Gordón la que haya anunciado candidatos al Parlacén que usted y yo sabemos que no sirve para absolutamente nada, que usted y yo sabemos que sus Eso decisiones lo no sabe son... usted. Eso lo piensa usted, mejor No, dicho. No yo. pero el Parlacén no es vinculante, primero y principal, hay que decirlo. Dos, usted se quejaba de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea, de quienes están en este momento liderando dichos poderes. Y en el Sí. Parlacén, la diferencia, digamos que no es mucha, ¿no? A nivel regional. La pregunta es, ¿cuál es la necesidad del movimiento que usted lidera en este caso como candidato a la vicepresidencia de postular candidatos al Parlacén? No una precisión, una aclaración que podemos ir directamente. Ahora, esto de que estos candidatos no sirven el Parlacén es una opinión tuya, y te la respeto, pero efectivamente eres libre de tener tu opinión. Pero uno diría, ¿no? ¿Qué hacen otros países de la región? El candidato Arévalo en Guatemala es un candidato anticorrupción, mucha promesa, o sea, que es un candidato con gran promesa, y esperamos que pueda gobernar Guatemala para bien. Pero veremos, ¿no? Porque todavía no ha asumido el poder y veamos si lo dejan asumir el poder, ¿no? La oligarquía guatemalteca es violenta y reaccionaria. Pero Arévalo postuló al Parlacén, efectivamente. Él postuló al Parlacén. Y yo sé que hay mucha gente de la derecha y hasta la derecha extrema panameña que le simpatiza mucho Bukele, ¿no? Y hay muchos candidatos ahora que hasta se visten como Bukele, ¿no? Tienen la barba, la gorra. ¿Bukele postuló al Parlacén? Sí, postuló al Parlacén. Pero bueno, hay estas incongruencias que tiene a veces la gente en estos temas. Pero vayamos al punto puntual, al punto concreto, mejor, claro, corrijo. La Asamblea Legislativa en Panamá es una cueva de ladrones, sí, es una cueva de ladrones. El Parlacén, sí, probablemente también es una cueva de ladrones. Es decir, son asambleas legislativas donde la mayoría que ocupan los puestos vienen de partidos políticos con historiales de corrupción, efectivamente. Ahora, ¿hay que adecentar el Parlamento Centroamericano? Sí. ¿Hay que adecentar la Asamblea Legislativa? Sí. ¿Eso qué implica? Disputar esos espacios. ¿Vamos a dejar de postular a la Asamblea Legislativa porque históricamente ha sido corrupta? No, vamos a disputar esos espacios. Vamos a dejar de postular al Parlacén porque históricamente lo que ha enviado Panamá, faltaría verlo de otros países, son corruptos. No, podemos postular efectivamente gente que vaya a dar la batalla y que vaya a desentar esas instituciones. Y nosotros estamos enviando una lista de personas que son luchadores sociales, que son profesionales, y muy importante, ninguno de ellos, ninguno de la lista que estamos enviando tiene algún caso de corrupción o es buscado o está siendo procesado por delito alguno. ¿Qué significa esto? Que no está buscando inmunidad. Esto no es Martinelli o Varela o Mireya o Martín, porque todos ellos, recordemos que Martín Torrijos utilizó el Parlacén para evadir precisamente el caso Odebrecht, ¿no? Y que no esté de la misma situación que está Martinelli y Varela en este momento. Ninguno de los que estamos postulando tiene caso alguno con la justicia. ¿Qué No estarían les interesa buscando la justicia. entonces? ¿Qué ¿Pero qué estarían se buscando? interesa? ¿Qué se interesa aquí? Integración latinoamericana. Porque aquí las posiciones no son simplemente lo que parezca popular en el momento. Eso es irresponsable.
es política exterior. Y lo que hay que preguntarle a todo candidato que viene a decir postulo o no postulo al Parlacén es ¿cuál es tu política exterior en torno a la Don integración Richard, no es centroamericana y a la vinculante el integración Parlacén. O latinoamericana? sea, Nosotros creemos es que que el usted es futuro de los economista. países latinoamericanos pasa por la integración Don Richard, latinoamericana. le voy a Nuestras decir, economías, permítame terminar la idea, Gonzalo. Nuestras economías son pequeñas, son débiles, son vulnerables a las potencias y a los bloques regionales. Si nosotros no nos integramos económicamente, estamos perdidos. No tenemos porvenir. Esto implica complementariedad. Esto implica aprovechar las potencialidades que tienen los distintos países para que podamos desarrollarnos mutuamente. Nos falta capital. Anteriormente se mencionó Panamá no tiene suficiente capital para determinadas inversiones, aunque hay bastante capital en Panamá. La cosa es que se invierte de manera especulativa y rentista. Pero, ¿qué puede lograr esto? Que los países centroamericanos y latinoamericanos hagan inversiones conjuntas. Don Que pueda Richard, haber usted no necesita... en infraestructura de transporte, pero en infraestructura de conectividad digital, eso que está podamos perfecto. mancomunar esfuerzos. Pero esta usted es y la yo... política de Martí, la política de Bolívar, la Richard, política de Justo Arosemena. perfecto. Esta es nuestra política exterior. Le voy a decir algo. Perfecto en lo que usted quiere como planteamiento para un futuro en Panamá. Eso está perfecto. Pero usted y yo sabemos, y hay que repetirlo, que usted no necesita el Parlacén para generar esa unión latinoamericana o centroamericana. Usted no necesita enviar a unos diputados a un parlamento centroamericano cuyas decisiones no son vinculantes y nos cuesta a nosotros los panameños, nos cuesta a nosotros ese pago. La consulta es, ¿por qué es necesario enviar a gente a un parlamento centroamericano que no tiene decisiones vinculantes y que usted y yo sabemos no genera ningún tipo de unión centroamericana? Porque para eso hay otros organismos, para eso está la CELAC, dirían algunos, en la Unión Latinoamericana completa, para eso hay acuerdos entre países. ¿Por qué es necesario enviar gente al Parlacén? Esa es mi consulta. Ahora, ¿pudiéramos salirnos del Parlacén? No salimos del Parlatino, tampoco son vinculantes. La sede del Parlatino está ahí en la calzada de Amador. Pudiéramos salirnos de Naciones Unidas. Eso tampoco es vinculante, ¿no? Las decisiones. Vemos que a cada rato se vota sobre distintos temas y las potencias ignoran las decisiones de las Naciones Unidas. Nos podemos salir de todos los foros regionales y nos cerramos y generamos una economía autárquica y no participamos en ningún espacio. Podemos hacer eso. Pero obviamente cuando lo digo es absurdo porque la idea es absurda. Uno tiene que... Estas instituciones son imperfectas, particularmente las instituciones de integración latinoamericana, porque históricamente no ha habido capacidad de los distintos países, por distintos motivos en los que no nos vamos a meter ahora, de construir instituciones que permitan una auténtica integración. Así que uno puede criticar todas esas instancias que han habido, que son muchas. Aquí podríamos dedicar un programa a eso, desde el grupo de Río a la propia CELAC que mencionaste, es decir, el Mercosur, el mercado común, el mercado suramericano. Es decir, uno puede hablar de todas estas instancias que han existido, ¿no? Uno puede hablar del grupo andino. Es decir, han habido múltiples grupos de integración latinoamericana, algunos con más éxito que otros. Pero si uno está apostando a la integración latinoamericana, si esta es una política exterior, porque uno sabe que es importante para nuestras economías y también para solucionar problemas conjuntos. ¿Cómo solucionamos el problema de la migración si no es a través de la cooperación y el multilateralismo? ¿Cómo solucionamos el problema del narcotráfico si no es a través de la cooperación y el multilateralismo? Tenemos que apostar a esas instituciones. Ahora, el Parlacén, el Parlatino, la CELAC, todas estas instituciones tienen muchas deficiencias. La OEA tiene muchas deficiencias. Todas tienen muchas deficiencias. Hay que adecentarlas y hay que transformarlas para bienes. Pero eso implica participar. Si no participamos, nuestra voz no se escucha. Así que es tomar todas estas instituciones que ahora mismo son imperfectas, que ahora mismo están deterioradas, son nocivas, porque pudiéramos decir lo mismo en Panamá. ¿Por qué tener tantos, por ejemplo, embajadores y consulados y muchos de ellos se van al exterior a ser negociados? ¿Por qué tener magistrados? Uno se puede preguntar, ¿por qué tenemos magistrados si se andan vendiendo fallos o diputados a la Asamblea Legislativa? Porque estamos apostándole a estas transformaciones mediante las instituciones democráticas nacionales y regionales. Hay un compromiso con esas instituciones, con usarlas para lograr grandes transformaciones a nivel nacional y a nivel regional. Yo no creo en la autarquía, yo creo en un internacionalismo donde... Pero entonces veamos los BRICS. Pero Richard, entonces veamos el BRICS. Entonces pensemos en el BRICS. No, antes de seguir con el tema del BRICS, yo quiero regresar a mi pregunta anterior porque no sentí que
entendí la respuesta. Usted dice que usted es economista político, que estudió en Estados Unidos, yo también soy economista política y también doy clases de economía política. Entonces, lo que yo quisiera entender, porque con el tema de los gremios, que no lo terminé de entender, sobre todo el tema de los gremios educadores, los últimos, creo que un estudio que vi que salió en el Journal of, creo, habrá sido IPCR, dice que uno de los grandes problemas que va a enfrentar Latinoamérica como región ha sido los cierres en las escuelas por el COVID. Panamá ha estado, los muchachos de las escuelas públicas han estado fuera del tiempo promedio que la mayor parte de los otros países en Latinoamérica. Entonces, usted dice que eso es parte de la lucha, que el sacrificio lo acepta todo el pueblo, ¿no? Pero ¿quién es el pueblo entonces si no son los muchachos que no están yendo a clase? Y usted habla de un modelo de educación que entonces no parece ser compatible con la posición de los gremios educativos. Y no es para decir que el problema de la educación en Panamá viene de estas últimas semanas, porque no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se sigue acrecentando el problema porque los profesores no están yendo a clase. Ahora, algo muy importante, ¿no? Yo no estoy haciendo un argumento de autoridad que porque yo estudié cierta carrera en cierto lugar, mi opinión vale más que la de otra persona. Esto es muy importante. Ni la tuya tampoco. Yo estoy respondiendo a lo que decía Gonzalo. Gonzalo decía que mis posiciones se basan solamente en un tema ideológico. Yo aclaré, se basan también en una formación específica que me permita hablar con propiedad de temas de estrategia de desarrollo y de política pública. Así que eso es importante. Aquí pudiera estar sentado alguien diciendo lo mismo que yo, que no tiene o mantuviendo las mismas posiciones y esas posiciones serían legítimas y válidas, ¿no? Así que esto es importante, ¿no? Ahora, respecto al tema de los cierres, y entiendo que estás reiterando una y otra vez en el tema, el tema del cierre de las escuelas, el tema del cierre de las escuelas en el COVID, ¿de quién es responsabilidad? Nuevamente, del gobierno. Venimos a y esta es la dinámica, es querer culpar a los docentes de los problemas de la educación en Panamá. ¿Quiénes son los que hacen la política educativa en Panamá? ¿Son los docentes? No. Son los gobiernos que hemos tenido. Son los gobiernos que hemos tenido los que diseñan e implementan la política educativa, si es que podemos llamarla eso política educativa. Son las que tienen a Panamá como uno de los países que menos invierten en educación en la región. Estábamos en pandemia. El gobierno pudo haber construido nueva infraestructura educativa moderna de punta en todo el país. Optó por no hacerlo. Optó por no hacer prácticamente nada. Eso es la muestra de un gobierno que no le importa porque le importa más el negocio. Le importa más el negocio con las concesiones, le importa más el negocio con las licitaciones, le importa más el negocio con la minera, por ejemplo. Así que no digamos ahora que los docentes son los responsables de los problemas históricos que hay en la educación. ¿Cómo tomamos el hecho de que cobran sin trabajar? Yo he dicho que todo el pueblo está de acuerdo con las protestas, yo no he dicho eso. Yo he dicho que podemos, si quieren, podemos medir científicamente esto, pero el pueblo está apoyando la lucha contra la minería y está consciente que eso es difícil. Claro que hay diferencias de opinión en el pueblo panameño. Incluso cuando tú le preguntas, y se ha preguntado con las encuestas científicas, si estás de acuerdo con ser un país sin minas, el 75% responde que sí. Eso no es el 100%, eso no es unánime. En ninguna pregunta que tú hagas va a ser unánime. Richard, llevo 40 minutos, Richard, llevo 40 minutos escuchándolo y he notado varios aspectos de lo que ha dicho. Por un lado, a la pregunta que le hicieron respecto al su plan de gobierno y a las ideas con Maribel Gordón, habló de una serie de etapas del sector productivo, de capital extranjero, inversión extranjera responsable. A su vez, se refirió al tema de la educación, al tema de los sindicatos. Yo no le resto en este momento la culpa y la responsabilidad del gobierno de la situación actual que tiene el país, porque no hay que quitársela. Punto número 1. Punto número 2, usted se refirió al cierre que está haciendo en las puertas del proyecto de la mina de First Quantum de Cobre Panamá y lo definió como unas etapas de presión que hay que seguir dando. Espacio que es un riesgo para los mismos manifestantes por estar en ese lugar. Pero voy a la pregunta directamente. Usted habló de su plan de gobierno, habló de Maribel Gordón, habló de las ideas que tiene, pero ¿qué país va a recibir el próximo presidente de la República, el próximo gobierno, si lo que hacemos en este momento es dedicarnos a ahogar las únicas vías de producción y las únicas vías económicas que hay en el país, afectando a la producción nacional y poniendo en riesgo a los mismos productores que los sindicatos, que las personas que están cerrando calles y demás defienden siempre y son parte, y afectan los puestos de trabajo, porque los indígenas que están cerrando Volcán, que están cerrando Chiriquí y gran parte del país, son los mismos que trabajan con los productores que están sufriendo en estos momentos. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué país va a recibir el próximo presidente? ¿Y cómo se van a aplicar las ideas que usted está manejando si estamos ahogando la economía nacional? ¿A costa de qué? A costa de ser un país
sin minas, que es por lo cual ha estado luchando este pueblo. Los problemas de este país no empezaron por las protestas y no son por las protestas. Somos el 6º país más desigual del mundo, el 2º de América Latina. ¿Eso fue por las protestas? No. Tenemos un 60% de trabajadores informales, precarios, sin contratos de trabajo. ¿Eso es por las protestas? No. Eso es por los gobiernos que hemos tenido, por la política económica que han implementado y por sus socios del poder económico que han financiado a esos gobiernos y a esos partidos para que implementen esas políticas. ¿Por qué? Porque les favorece, porque les permite montar estos monopolios y oligopolios y enriquecerse a costa del empobrecimiento del pueblo panameño. No responsabilicemos a quienes están protestando de problemas de arrastre histórico, que son debido a los gobiernos PRD, que son debido a los gobiernos Cambio Democrático, que son debido a los gobiernos panameñistas. No vengamos a culpar a los pobres, no vengamos a culpar ahora a los indígenas que están protestando por el abandono histórico de la comarca. ¿Cuál ha sido la inversión estatal en esa comarca, históricamente en las comarcas? Es menos del 1% del presupuesto. El Estado prácticamente no se invierte ni en salud, no se invierte ni en educación. Eso es el abandono histórico de los gobiernos que hemos tenido. ¿Qué le pone fin a esto? Que el gobierno actúe con responsabilidad, que el poder económico, que él ha estado bajando línea, tanto al órgano judicial, al órgano legislativo y al ejecutivo, ese al cual se debe el presidente, porque le financia la campaña, que estos empresarios actúen con responsabilidad y digan, oye, tenemos que dar un giro. No podemos seguir insistiendo en la minería. No podemos seguir insistiendo en estos negocios a costa Cristi, del país. deme un segundo, Cristi, porque Richard, usted también lleva 40 minutos y mencionó 3 veces, Richard, mencionó 3 veces, y lo tengo anotado, a los socios de la mina en Panamá. Si usted lo sabe, por favor, dígame quiénes son los socios de la mina en Panamá, porque yo realmente lo desconozco hasta este momento. Bueno, algunos de los socios sabemos que están vinculados al propio ministro de Comercio en la actualidad. Algunos de los otros socios, hay una lista de subcontratistas, contratistas y afiliados. Esa lista ha circulado en redes, se conoce, es pública. Ahí hay bufetes de abogados que sabemos que están vinculados incluso a un candidato actual a la presidencia. Es decir, hay parte de la información que se conoce. Hay otra parte que no se conoce porque el propio contrato exige confidencialidad. Pero yo creo que como periodistas investigativos no deben tener ningún problema porque yo he tenido acceso a esta información, ha circulado públicamente y sabemos quiénes son los ministros, los bufetes de abogados y los empresarios que tienen vínculos con la minería, aparte de los que están actuando en las sombras de manera encubiertas. Antes de terminar, quisiera, en el tiempo que ha estado entrevistando, usted ha sido muy crítico del modelo económico de Panamá, que yo admito, no voy a ser la primera que va a decir que no es perfecto, obviamente, por obvias razones. Sin embargo, Panamá también sí ha sido, de cierta manera, una historia de éxito un poco para la región. Panamá, desde que regresó a la democracia, el Banco Mundial reporta que logró reducir su pobreza desde 1991 en un 48.2%. Sin duda, el crecimiento, la informalidad que usted ha mencionado, ha crecido sobre todo en los años del COVID y en el 17, que además coincide con el desaceleramiento del sistema productivo del país. Panamá dejó de crecer al 10%. Pero Panamá también tuvo una disminución de la pobreza en casi arriba del 42%. ¿Eso no le parece que hay algo que rescatar un poco de todo eso? Porque lo que estoy viendo son cuestionamientos del sistema que me parecen válidos y que no es perfecto, pero todavía no encuentro la solución al plan de gobierno de cómo van a hacer para seguir aumentando la disminución de la pobreza que Panamá ha tenido en la región. Me quedo un poco en el aire. Estamos hablando no de disminuir la pobreza, estamos hablando de eliminar la pobreza. Yo creo que es importante hacer algunas aclaraciones históricas, ¿no? Hay que tener en cuenta que hubo un aumento enorme de la pobreza en los 90, pero debido a la crisis de los 80. Esa crisis en parte fue porque hubo un bloqueo a Panamá en el 88 y 89. No olvidemos eso. Hubo un bloqueo que hundió esta economía peor que durante el COVID incluso, entre el 88 y el 89. Así que la economía también empezó a recuperarse muy poco, aunque eso terminó siendo descompensado de alguna forma, contrarrestado más bien por las políticas neoliberales que se implementaron en los 90. Ahora, ¿qué sucedió en el 99? La reversión del Canal de Panamá y la zona del canal, una inyección masiva de recursos en el país. Pero la disminución de la pobreza empezó en el 91. Había recibido una inyección de dinero tal cual. Esto no fue debido a... Así que gran parte de ese crecimiento fue porque el pueblo panameño había conquistado la devolución del canal y de las áreas
y de las áreas revertidas o la zona del canal. Y también hay que tomar en cuenta que esos momentos de crecimiento a doble dígito tenían que ver también con la ampliación del canal, con un proyecto masivo de infraestructura. Aquí no se está hablando de que, porque cambiar de paradigma económico, saltar hacia uno superior, más avanzado, no implica desechar lo existente, implica aprovechar las potencialidades. Yo indiqué, por ejemplo, tenemos una posición geográfica privilegiada, estratégica e importantísima. Aprovechémosla para apalancar la producción nacional, la industria y la agroindustria. Ahora mismo, nuestro sistema logístico multimodal está desconectado de la producción, está desconectado de la mayoría del país. Pero esa es la misma producción que hoy tienen, pero que están ahogando los cierres. Esta es la misma producción que están ahogando los cierres. Es la misma industria que están ahogando los cierres. Tenemos que invertir no, esto no lo está ahogando los cierres, esto lo está ahogando los gobiernos que han traicionado a los pueblos uno tras otro y sus políticas económicas que favorecen la concentración de la riqueza y un crecimiento que no genera bienestar, porque no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Este país puede crecer y creció porque hay rascacielos y creció porque tenemos en la misma área como 4 centros comerciales idénticos. Podemos crecer. Un momento, Flor, yo no me puedo... Reducción de pobreza, sí. Vamos a abordar eso. Reducción de pobreza. Están los programas de transferencias condicionadas que se empiezan a implementar particularmente desde el gobierno de Martín Torrijos y después con Martinelli y Varela. ¿Estos programas qué hacen? Le entregan un monto de dinero a la gente. Ese monto de dinero que entregas automáticamente significa que esa persona sale del porcentaje de pobres. Así que lo que estás haciendo es generando una reducción de la pobreza porque estás entregando transferencias condicionadas. No es por el modelo económico exitoso, no es por el transitismo, no es por la plataforma de servicios, son por las transferencias condicionadas. Si tú entregas $100 a una persona, si tú le integras a red de oportunidades, automáticamente sale la pobreza, porque ya tienes suficientes ingresos para estar por arriba del número que indica el Banco Mundial, que es lo que te clasifica como pobre. Así que ha sido a punta de transferencias condicionadas. Claro, pero esas esos números transferencias, de pobreza han mejorado. esas transferencias, claro, eso está medido. Pero, eso está medido. Richard, pero para ir cerrando este punto económico, esas transferencias, Maribel Gordon dijo aquí que ella no las eliminaría si hablamos del vale digital. Pero quitando un poco, pero yo quisiera no perder la oportunidad de hacerle una pregunta con el mayor de los respetos. Uno de los miembros del movimiento al cual usted no sigue, sino es parte de, ha calificado nuestro trabajo y nos ha calificado a nosotros como terroristas mediáticos. Es un adjetivo calificativo, ¿ok? Yo quisiera preguntarle, siendo usted parte del movimiento de Saúl Méndez, usted puede coincidir o no con él, si usted me considera a mí y nos considera a nosotros que estamos en esta tribuna, terroristas mediáticos. Yo creo que aquí es importante tener presente esto, ¿no? Tener presente que hay un debate político y cuando se le acusa a alguien de algo, en este caso se ha acusado a Saúl y a otros dirigentes de ser terroristas. De ser terroristas, es decir, de estar sembrando anarquía en las calles. Hay una acusación. Y cuando uno acusa políticamente a alguien, ya no es solamente la labor de informar. Hay una labor de informar con la que cumplen los medios y gran parte de los periodistas lo están efectivamente haciendo. Hay un profundo respeto a los trabajadores de los medios de comunicación, que son trabajadores que a fin de cuentas trabajan en un medio y tienen que acatar la línea del medio, porque no son los periodistas que trabajan, que están contratados, que son asalariados los que definen la línea de los medios. Pero efectivamente los dueños de ese medio que tienen sus propios intereses. Y sabemos que los grandes medios en Panamá estuvieron a favor de la minería hasta que se vieron desbordados por las protestas que hubo en las calles. Y por aquí, ¿qué es lo que se ha dado? ¿Qué es lo que se ha dado aquí? ¿Qué es lo que se ha dado aquí? Aquí se ha... ¿Por qué insistir en algo que no es cierto? Yo aquí he dicho abiertamente que TVN ha estado en contra de la minería desde que esta historia comenzó. Y ustedes insisten en repetir, pero digo, yo no me voy a votar en eso. TVN, desde que esta historia inicia, está en contra del contrato. Desde que esta historia comenzó, busquen los voceros y los analistas de TVN están en contra del contrato y a favor de cerrar la mina. Y ustedes insisten en decir, Metcon jugó un papel mucho más en el medio y el resto de los medios han estado registrando los hechos. Entonces, no estaban en contra de la mina. Hay una cosa que no estaban en contra del contrato, que es distinto, no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, está bien, no es lo mismo contrato de la minería, pero para los efectos aquí se ha confundido todo. Pero ya Gonzalo hizo la pregunta que yo quería hacer para cerrar, porque el tiempo se nos agotó. Richard,
Juro, en el aire. A mí me gustan una de las cosas que me gusta hablar con Richard Morales es que él trata de precisar, hace el esfuerzo por precisar y con un ejercicio, como él dijo hace unos minutos atrás, como docente que es. Y eso yo lo valoro. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero yo valoro cuando alguien hace un esfuerzo por explicar el punto. Dos cosas finales nada más, porque ya está nuestro siguiente invitado. No nos hagan la historia ni el cuento pobrecito de terrorista. Quien salió aplaudiendo a Hamas y condenando a Israel no fuimos los periodistas, fue Suntrack. No fuimos nosotros. Y ahora están dolidos porque se le dijo, y yo tengo eso aquí en mi celular. Oye, han matado más de 4.000 niños en Palestina. 4.000 niños han muerto y yo veo un silencio. Sí, Richard, es correcto. Niños. Pero la limpieza étnica, una limpieza étnica lo que está sucediendo ahí. Richard, la génesis fue una condena a eso. La génesis fue el 7 de octubre. La génesis fue el 7 de octubre. Quien se metió a Israel y quien secuestró y mató fue Hamas. Y Suntrack salió a aplaudir. Y qué pena cuando habían los obispos caminando en esa misma marcha con ellos. Qué pena. Pero es así. Es un hecho porque cierto. los obispos están a favor de un país sin minería. Porque los obispos tienen una conciencia salieron a la misma marcha con al igual que los docentes, al igual que los obreros, al igual que los... Y aquí se acusa a los que protestan están respondiendo a una conspiración o un plan anárquico para destruir el país. ¿Qué sucede cuando se dice eso? Lo único que yo discrepo en esta historia es que no hay que tener miedo se da a entender que esa persona no tiene agencia. No hay que tenerle miedo a decir lo que uno es y lo que uno defiende. A eso no hay que tenerle miedo. Si yo quiero decir que yo soy capitalista, soy capitalista. Si quiero decir que soy comunista, pero si estás diciendo que alguien que está protestando es un enemigo de la patria, lo que estás diciendo es que esa persona te quiere destruir a ti. Estás provocando miedo en la población. ¿Y qué va a hacer la población? Decir, él es un enemigo, su vida ya no vale. Pero lo va a ver como un combatiente en un ejército. Eso genera el odio a esa persona. Lo que está ocurriendo, el odio que conduce a la muerte. Te invito a que entres a la página web. Te invito a que entres a la página web de Panamá en Directo. Los docentes. Y veas estos docentes que cayeron. De que está haciendo objeto los productores de tierras altas. Gente comprometida con este país. No pueden hablar a la vez. Mira. No me puedes negar, Richard. Yo no niego el planteamiento a favor o en contra del tema. Si esa es la democracia en la que yo sí creo. Yo creo que tu opinión a favor de la mía, efectivamente. Tu opinión, yo la mía, y mi posición al igual que el resto de los que están en contra. Pero no puedes negar que este cierre de calle le está trayendo millones de dólares en pérdida a todos esos productores de tierras altas. Y además, como dijo Gonzalo, le está generando al consumidor pagar un costo muy superior por productos que dice Maribel Gordón que el pueblo no consume. Entonces, pónganse de acuerdo con ella no lo dijo, porque el daño que le están haciendo a los productores, una parte de su declaración. Lo que ella dijo es que estos monopolios son los que han estado estimulando por precios y han impedido que la gente acceda a esos productos. Eso es lo que ella dijo. Pero si impera el fake news, corto un extracto de una declaración y lo uso para hacer daño. No poner toda la declaración, no poner todo lo que dijo Maribel. Creo que eso es importante. ¿Por qué no les da miedo? ¿Por qué les da miedo decir sí? Ustedes están fomentando los tranques, están creando un pérdida a los productores. Porque es mentira. Porque es mentira. El que tiene la responsabilidad de tomar una decisión es el gobierno, es el que se ha rehusado a escuchar al pueblo. Ahora quieren culpar a los que están protestando de los problemas que hay del país. Quieren culpar a los jóvenes, quieren culpar a los docentes, quieren culpar a los obreros, quieren culpar a los indígenas. Yo no estoy una lucha por una causa, por el país. Es una lucha por el futuro de este país. Es una lucha difícil. Nadie quiere estar en las calles cerrando. Lo que ya yo dije. Nadie quiere estar en las calles cerrando. Pero como hay un gobierno, como hay un poder económico, que está financiando campañas de desprestigio, financiando campañas de odio contra los que protestan, financiando a estos docentes que murieron porque los desprestigian. E incluso ya empiezan a haber esos movimientos de derecha extrema fascista que celebran al asesino,
que dicen que qué bien que asesinó. Los trompistas, los bolsonaristas, los que aplauden a Vox, ahí están, incluso están en los partidos moderados. Yo digo que, y ahí uno ve las consecuencias de eso, las consecuencias de deshumanizar, porque cada persona que está en las calles lo está haciendo por una causa auténtica, una causa en la que cree. Y sabe que el futuro de este país depende de esa decisión. Que si le dejamos esta decisión a los mismos traidores de siempre, a los que nos han roto la confianza, a los que nos han mentido una y otra vez, a la Corte Suprema que demoró 20 años, a los diputados que venden leyes, al presidente que gobierna para el poder económico, aquí nada va a cambiar nunca. Mantengámonos conformistas, mantengámonos sumisos, que la transnacional pero haga lo que tampoco quiera, puede que estar los en este magistrados, que los discurso diputados, que el de los presidente buenos haga lo que contra los quiera. malos, No, por amor a el Dios. pueblo tiene que ejercer Esa su lucha de los derecho buenos a ser contra los malos escuchado. no produce. El pueblo está ejerciendo ese No, derecho. Y este es un pueblo claro valiente, que lo este está es un diciendo, pueblo y es muy digno. bueno. El pueblo va a Y lo que lograr está su ocurriendo es muy cometido. bueno. Y va a honrar la memoria. Va a honrar la Lo que memoria de está Ariel. Va a ocurriendo, honrar la memoria de que Iván. el pueblo está Va a empoderado, honrar la está muy memoria bien. también de Tomás y de Obri, que perdió un ojo porque la policía le reprimió. Porque esa violencia la ejercen los aparatos de represión del Estado. O el abogado Gilberto Solís, que la policía prácticamente le causó una fractura. Ahora, y uno compara la forma como han tratado a abogados, la forma como trataron a Diógenes Sánchez, dirigente Increíble. docente. La policía lo ultrajó, lo golpeó. ¿Y cómo trata al asesino? Lo trata con paños, lo trata suave, lo trata con cariño incluso. Le deja la pistola en la mano incluso cuando ya se lo han llevado. Ahí uno ve cómo estos aparatos del Estado represivo también han sido adoctrinados para que vean al pueblo que protesta como un enemigo. Que La naturalmente mismo asumo que discurso, ustedes la lo van misma a matriz desmembrar. que te dice, el docente es un enemigo, el obrero es un enemigo, el pobre es un enemigo, el indígena es un enemigo, para que le tengan Pero ese miedo al discurso de pueblo, odio lo han para que el promovido pueblo se ustedes, divida, no los para que el periodistas. pueblo se Ese divida. discurso de odio lo han promovido ustedes. Lo Pero yo están tengo fe que promoviendo el ahora pueblo no mismo. se va a dejar dividir. Este pueblo no se va a dejar dividir, no se va a dejar desmovilizar Bueno, hasta lograr su objetivo, porque sabemos que el objetivo de ese discurso es proteger los intereses de la minera y de sus no, hombre, socios a no. nivel nacional. Richard, A eso se gracias. reduce lamentablemente el debate, pero ni Dígale modo. eso a Con la esa gente que no realidad tiene medicinas en este momento, tenemos que porque vivir. 8:44. no pueden ir a Richard, la Esa es gracias. culpa del gobierno y de quienes han No. privatizado la salud en este país y de los oligopolios de los medicamentos, no del Richard, pueblo, no del pueblo. muchas Gracias, Richard. gracias. Gracias, Richard, por darnos este Agradecido por la tiempo. invitación, Edwin. Siempre Saludos. bienvenido, y lo sabes, siempre bienvenido. Lamentablemente el resto del equipo del cual tú eres parte ahora, pues piensan que no son bienvenidos, pero aquí siempre son bienvenidos porque nosotros sí creemos en que ustedes tienen derecho a expresar su idea, así no estemos de acuerdo. Gracias, Richard, muy amable. A ustedes, saludos.